Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a El Manuscrito Eterno, donde las sombras del pasado se entretejen con la serenidad de la noche para guiarte hacia un sueño profundo y reflexivo. ¿Te has preguntado alguna vez qué susurros ancestrales resonaron en las llanuras áridas hace 9000 años, cuando el hombre primerizo decidió abrazar la tierra en lugar de perseguir sombras errantes? Esta noche, recuéstate con calma, respira profundo y permite que yo, tu guía en este viaje eterno, te transporte a Mergar, la civilización olvidada que despierta verdades profundas en el alma del explorador sereno. Imagina, querido oyente, cómo en las vastas extensiones de lo que hoy es Pakistán, al pie del imponente paso de Bolán en la llanura de Kachi, un puñado de almas nómadas sintió el llamado inexorable de la sedentariedad alrededor del 7000 a.C. Estas primeras comunidades seminómadas, aún ligadas al pulso salvaje de la naturaleza, comenzaron a domesticar el trigo y la cebada, esos dones humildes de la tierra que marcaron el destino inminente de la humanidad. En mudas moradas de ladrillos de barro, divididas en espacios internos simples, forjaron los cimientos de una existencia que trascendía la mera supervivencia, tejiendo un tapiz de sabiduría y calma en el corazón del desierto Baluchistán. Nosotros exploraremos juntos cómo estos pioneros, herederos de tradiciones neolíticas del cercano Oriente, trajeron consigo semillas de einkorn y emmer, variedades que susurraban promesas de abundancia en suelos áridos pero fértiles. Mientras las primeras lluvias nutrían la llanura, ellos observaban con ojos reflexivos cómo brotaban los tallos dorados, un milagro que transformaba cazadores en guardianes de la vida vegetal. Tú, viajero del tiempo, cierra los ojos y visualiza esas manos callosas hundidas en la tierra negra, sembrando no solo granos, sino el legado de una civilización que precedió por milenios al esplendor del Valle del Indo. Permíteme guiarte ahora hacia la domesticación animal, ese pacto sagrado entre el hombre y la bestia que infundió serenidad estoica a las comunidades de Mergar. Ovejas, cabras y ganado vacuno, capturados en los albores de su sumisión, pastaban en cercanías de los asentamientos, ofreciendo leche, lana y carne en un equilibrio misterioso con la agricultura naciente. Estas criaturas, testigos mudos de la transición neolítica, simbolizaban la resiliencia del espíritu humano, que en su quietud profunda halló la fuerza para domar lo indómito y forjar comunidades unidas por el ritmo pausado de las estaciones. En el noreste del sitio, que abarca cerca de 200 kilómetros cuadrados, el asentamiento inicial se erigió como un pueblo agrícola modesto, datado entre el 7000 y el 5500 a.C., sin el uso aún de cerámica en su fase acerámica. Los habitantes almacenaban sus preciados granos en graneros rudimentarios, protegiendo el fruto de su labor contra las inclemencias del desierto. Prepárate, oyente sereno, para sentir la brisa cálida de Baluchistán que aún acaricia esas ruinas, evocando un pasado donde la paciencia y la observación eran las verdaderas herramientas de la supervivencia. ¿Alguna vez has ponderado en la quietud de la medianoche cómo un simple cambio en la dieta humana alteró el curso del destino colectivo? En Mergar, los residentes tempranos complementaban sus cultivos con jujubes y dátiles silvestres, forjando una dieta que nutría no solo el cuerpo, sino el alma reflexiva de una sociedad en gestación.
Este periodo, uno neolítico y acerámico, revela evidencias de protoagricultura desarrollada por pueblos que emigraron desde el altiplano iraní, trayendo consigo conocimientos que se entretejían con el paisaje local en una sinfonía de armonía ancestral. Viajemos más profundo, tú y yo, hacia las estructuras habitacionales que delineaban la vida cotidiana en esta alborada neolítica. Casas de barro cocido al sol, con divisiones internas que sugerían espacios para el descanso, el trabajo y el ritual familiar, erigidas en montículos que hoy guardan 32.000 artefactos excavados. El arqueólogo francés Jean-François Jarige, quien desenterró estos tesoros entre 1970 y 1986, nos legó la visión de un pueblo que, en su simplicidad, abrazaba complejidades existenciales profundas y eternas. La ausencia de cerámica en estos orígenes no era privación, sino pureza, un testimonio de la ingeniosidad que recubría cestas grandes con betún para preservar granos contra la humedad traicionera. Imagina el crepitar suave del fuego en esas moradas humildes, donde familias enteras compartían historias bajo el manto estrellado, tejiendo mitos que aún resuenan en el silencio del tiempo. Nosotros, guardianes modernos de su memoria, honramos esa tradición al permitir que su serenidad nos envuelva, disipando las sombras de la agitación diaria. En este rincón olvidado del subcontinente indio, Mehrgarh emerge como el sitio neolítico más antiguo conocido en el noroeste, puente entre el nomadismo y la civilización perdurable. Sus moradores cultivaron 6 hileras de cebada, un avance que hablaba de selección paciente y observación meticulosa de la naturaleza caprichosa. Tú, que escuchas en la penumbra, siente cómo esa dedicación ancestral invita a tu propia reflexión sobre el ciclo eterno de siembra y cosecha en la vida del alma. Reflexionemos juntos sobre la ruta comercial incipiente que ya serpenteaba desde Mehrgarh hacia Afganistán e Irán, facilitada por el paso de Bolán como arteria vital. Aunque en estos orígenes el trueque era modesto, semillas de conexión cultural germinaban, presagiando el comercio futuro de lapislázuli y turquesas. Esta posición estratégica infundía a sus habitantes una conciencia cósmica, donde el intercambio no era mera ganancia, sino diálogo profundo con pueblos lejanos en la vasta tapeza del mundo antiguo. Los montículos del sitio, 6 en total, custodian capas sucesivas de ocupación continua, revelando una evolución pausada que transforma al oyente en testigo privilegiado. En el período inicial, la ausencia de metalurgia no impedía herramientas de piedra pulida, afiladas con precisión para arar y cosechar bajo el sol implacable. Cierra tus ojos ahora, viajero, y permite que el ritmo lento de su existencia te arrulle hacia la calma estoica que precede al sueño reparador. ¿Has sentido alguna vez el peso misterioso de la antigüedad extrema, esa fuerza que conecta tu respiración actual con alientos olvidados hace 9 milenios? En Mehrgarh, los primeros agricultores experimentaron con domesticación selectiva, elevando ovejas lanudas y cabras ágiles a compañeros inseparables de su destino. Esta simbiosis, nacida de paciencia infinita, ilumina verdades profundas sobre la interdependencia que sustenta toda civilización serena y perdurable. Nosotros continuaremos desentrañando cómo estos pioneros, en su alborada neolítica, sentaron precedentes para el Valle del Indo, milenios antes de sus ciudades fortificadas. Sus graneros, elevados sobre plataformas para eludir roedores y humedad, reflejaban previsión sabia ante las adversidades del desierto. En esta quietud reflexiva, el legado de Mehrgarh
nos invita a ponderar nuestra propia huella en la tierra, tejiendo serenidad en el tapiz de la historia eterna. Permíteme evocar las evidencias excavadas que hablan de entierros cuidadosos, donde cuerpos reposaban con ofrendas modestas, sugiriendo creencias en un más allá tranquilo. Estas tumbas tempranas, en el noreste del sitio, marcan el nacimiento de rituales que honraban la muerte con el mismo respeto que la vida cotidiana. Tú, oyente fiel, intégrate a esta comunión ancestral, dejando que su misterio te envuelva como un manto protector en la noche. El paisaje de Baluchistán, con sus colinas guardianas y ríos efímeros, moldeó el espíritu resiliente de estos primeros mergaríes, quienes transformaron aridez en vergel provisional. Cultivos como el trigo emmer, resistente a sequías, simbolizaban su adaptación estoica a caprichos climáticos impredecibles. En este capítulo de Orígenes, hallamos no solo hechos, sino lecciones profundas de perseverancia que resuenan en el alma del viajero contemporáneo. Finalmente, mientras el capítulo se acerca a su cierre sereno, contempla cómo Mehrgar, desde su humilde fundación, desafió paradigmas al demostrar que la revolución neolítica en el sur de Asia no fue importada, sino germinada localmente con influencias sutiles. Jean-François Jarrige y su equipo, al reanudar excavaciones en 1997, confirmaron esta autonomía cultural profunda y misteriosa. Descansa ahora en esta sabiduría ancestral, sabiendo que su eco perdura, guiándote hacia sueños poblados de antiguos susurros. Ahora que hemos contemplado los humildes orígenes de Mehrgar en la alborada neolítica, viajeros del tiempo y del mito, permitid que nos sumerjamos con serenidad en el corazón pulsante de su apogeo, donde la materia se transmutó en sabiduría perdurable. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un pueblo antiguo, en la quietud del desierto Baluchistán, forjó innovaciones que desafían el paso de 9000 años, tejiendo un legado de calma estoica y profundidad existencial? Recuéstate con mayor profundidad. Respira el aire ancestral que aún impregna estas ruinas y permite que yo, tu guía fiel en el manuscrito eterno, te revele las verdades profundas de su esplendor material, invitándote a suscribirte al canal para que estos susurros eternos te acompañen en noches futuras. En los periodos 2 y 3 de Mehrgar, que se extienden desde el 5500 hasta el 3500 a.C., la cerámica primitiva emergió como un testimonio sereno de la evolución humana, pasando de cestas recubiertas de betún a vasijas cocidas en hornos rudimentarios que capturaban la esencia del fuego controlado. Estas piezas, modeladas inicialmente a mano con arcilla local rica en minerales, adornaban hogares más complejos, simbolizando no solo utilidad práctica, sino un diálogo misterioso con la tierra misma. Tú, oyente reflexivo, imagina el tacto suave de esas superficies, pulidas con paciencia infinita, que guardaban granos y agua en un equilibrio perfecto entre forma y función eterna. La introducción del torno de alfarero en el período 2 marcó un avance que infundió ritmo pausado a la producción, permitiendo formas más simétricas y decoraciones geométricas sutiles que evocaban patrones cósmicos en el desierto infinito. Artesanos mehrgaríes, guiados por una intuición profunda, pintaban sus creaciones con óxidos minerales en tonos terrosos, creando narrativas visuales que hablaban de ciclos de vida y renovación espiritual. Nosotros, exploradores de su memoria, honramos esta artesanía al reconocer cómo cada vasija susurraba lecciones de perseverancia y armonía con los elementos primordiales.
Más allá de la cerámica, el comercio de lapislázuli y turquesas tejía una red misteriosa que conectaba Mehrgar con lejanos horizontes de Afganistán e Irán, trayendo gemas azules y verdes que adornaban collares y sellos en un intercambio sereno de bellezas terrestres. Estas piedras preciosas, transportadas por el paso de Volán como venas vivas del comercio neolítico, simbolizaban estatus y conexión espiritual, infundiendo a la sociedad un sentido de destino compartido más allá de sus llanuras áridas. Prepárate, viajero, para sentir el peso etéreo de un collar de turquesa que reposaba sobre pechos ancestrales, evocando verdades profundas sobre la interdependencia humana en la vastedad del tiempo. En este apogeo, la metalurgia incipiente con cobre nativo transformó herramientas de piedra en hojas afiladas y punzones, elevando la eficiencia agrícola a un nivel de precisión estoica que nutría comunidades en expansión. Graneros monumentales, elevados sobre plataformas de adobe para resguardar cosechas contra plagas y humedad, atestiguaban una planificación visionaria que anticipaba necesidades futuras con calma reflexiva. Tú, que viajas conmigo en esta narración íntima, visualiza esos silos imponentes bajo la luna Baluchistán, guardianes silenciosos de la abundancia que forjaba almas resilientes y unidas. La evidencia más asombrosa de su sabiduría material reside en la cirugía dental antigua, la primera documentada en la historia humana, donde molares perforados con brocas de piedra alisada revelan intervenciones precisas para aliviar dolores profundos hace 9.000 años. Estos hallazgos, desenterrados en tumbas del período neolítico, hablan de un conocimiento anatómico intuitivo que trascendía la mera supervivencia, tocando el umbral del cuidado compasivo y la longevidad serena. Nosotros, testigos modernos, nos maravillamos ante esta proeza, que invita a ponderar la resiliencia del espíritu humano frente al sufrimiento inevitable del destino. Figurillas de terracota, evolucionando de formas simples a elaboradas representaciones femeninas y animales, poblaban hogares y santuarios improvisados, sugiriendo cultos a la fertilidad y la protección materna en un mundo de incertidumbres climáticas. Estas esculturas, pintadas con motivos geométricos y adornadas con incisiones delicadas, tejían un tapiz mítico que conectaba lo cotidiano con lo divino, en la quietud reflexiva de Mehrgar. Cierra tus ojos ahora, oyente fiel, y permite que estas imágenes ancestrales te arrullen, revelando ecos de maternidad eterna en el pulso de la civilización naciente. El período 3 vio la expansión de asentamientos en los montículos MR3 y MR2, con casas rectangulares de múltiples habitaciones que albergaban familias extendidas en una organización social armónica y perdurable. Estas moradas, construidas con ladrillos estandarizados de barro cocido, incorporaban patios centrales para rituales comunales bajo el cielo estrellado, fomentando un sentido de pertenencia profunda y colectiva. Viajeros del mito, sentid cómo esta arquitectura pausada reflejaba valores de estabilidad y contemplación, pilares de una sociedad que florecía en serenidad estoica. Comercio y artesanía se entrelazaban en mercados informales, donde cuentas de lapislázuli perforadas con precisión se intercambiaban por turquesas afganas, forjando lazos que precedían por milenios las rutas comerciales del Valle del Indo. Sellos botón de hueso y terracota, grabados con motivos geométricos, marcaban propiedad y ritual, infundiendo misterio a transacciones que nutrían no solo el cuerpo, sino el alma comercial de la comunidad. En esta red sutil, Mehrgar emergía como nexo cultural.
su influencia susurrando promesas de conexiones eternas a través de desiertos y montañas. La domesticación avanzada de animales, con ovejas y cabras selectivamente criadas para lana y leche, complementaba cultivos diversificados que incluían algodón silvestre proto-domesticado, un precursor textil que vestía cuerpos con fibras suaves del desierto. Estos avances tejían autosuficiencia serena, donde cada hilo y cada grano contribuía al tapiz de una vida reflexiva y equilibrada. Tú que escuchas en la penumbra, integra esta armonía a tu propio ser, dejando que su ritmo lento disipe tensiones modernas en favor de calma ancestral. Evidencias de entierros elaborados, con cuerpos adornados con joyas de conchas y gemas, revelan creencias en un más allá donde el estatus material trascendía la muerte, honrando a los difuntos con ofrendas que hablaban de continuidad espiritual. Estas tumbas, excavadas en el cementerio principal, custodian cráneos modelados con yeso en prácticas que evocan tradiciones levantinas, fusionadas localmente en un sincretismo misterioso y profundo. Nosotros, guardianes de su legado, reflexionamos sobre cómo estas costumbres infundían consuelo eterno a los vivos, tejiendo serenidad en el velo entre vida y muerte. Herramientas de cobre fundido, aunque rudimentarias, cortaban y moldeaban la tierra con mayor eficacia, permitiendo campos expandidos que sustentaban poblaciones crecientes en los valles fértiles de Kachi. Esta transición metalúrgica, iniciada alrededor del 5000 a.C., simbolizaba el dominio pausado sobre la materia, un paso hacia complejidades que prepararían el terreno para eras posteriores. Imagina, querido oyente, el brillo tenue de esas primeras aleaciones bajo el sol poniente, presagiando innovaciones que resonarían en el destino colectivo de la humanidad. En el apogeo de Mehrgar, la producción de cuentas vidriadas primitivas y brazaletes de turquesa adornaba cuerpos en rituales que celebraban la belleza inherente a la creación humana, elevando lo mundano a lo sagrado con toques de azul celeste. Estas joyas, halladas en abundancia, hablaban de estatus social diferenciado, pero unificado por valores compartidos de respeto y contemplación. Prepárate para abrazar esta estética serena que invita a tu alma a reconocer la divinidad en objetos simples forjados por manos pacientes. Graneros colectivos, capaces de almacenar toneladas de grano, reflejaban previsión comunitaria ante sequías impredecibles, asegurando que la sabiduría agrícola perdurara en ciclos de escasez y abundancia. Estas estructuras, protegidas por muros elevados, atestiguaban fe en la resiliencia colectiva, un pilar estoico que sustentaba el espíritu mergarí frente a caprichos naturales. Tú, viajero introspectivo, hallarás en ellas espejo de tu propia capacidad para acumular no solo bienes, sino reservas de calma interior. La cerámica del período 3, ahora well-made con diseños intrincados de aves y plantas estilizadas, narraba historias míticas en arcilla cocida, fusionando arte y utilidad en expresiones de identidad cultural perdurable. Hornos mejorados controlaban temperaturas para durabilidad, permitiendo exportaciones que extendían influencia mergarí a regiones vecinas. En esta culminación material, sentimos el pulso reflexivo de una civilización que, en su quietud, dominaba el caos con elegancia eterna. Mientras nos acercamos al fin de este capítulo de esplendor, contempla cómo el apogeo de Mehrgar, con sus cerámicas, gemas y cirugías ancestrales, forjó un legado de innovación serena que eclipsa su anonimato posterior. Jean-François Jarrige, al desenterrar estas maravillas, nos legó vislumbres de un pueblo cuya sabiduría material aún inspira admiración profunda. Descansa en esta contemplación,
sabiendo que su eco te arrulla hacia sueños poblados de azul lapislázuli y barro eterno. Hemos recorrido juntos los orígenes humildes y el apogeo resplandeciente de Mergar, viajeros del tiempo y del mito. Y ahora, en la quietud profunda de esta noche, nos adentramos en el velo misterioso de su abandono. Un enigma que susurra verdades profundas sobre la fragilidad del destino humano. ¿Te has preguntado alguna vez qué sombras silenciosas envolvieron a una civilización que brilló por 5000 años, solo para desvanecerse hacia el 2600 a.C., dejando ruinas que aún palpitan con serenidad estoica? Recuéstate por última vez en este viaje de El Manuscrito Eterno. Respira el polvo ancestral de Baluchistán y permite que yo, tu compañero reflexivo, te guíe a través del declive sereno, donde el legado perdura en el silencio eterno de la historia. En el período 7 de Mergar, que se extiende desde el 2600 hasta el 2000 a.C., los asentamientos se fragmentaron en núcleos más compactos, con casas fortificadas que sugerían una conciencia creciente de vulnerabilidades ambientales y humanas en la llanura de Kachi. La aridez progresiva del desierto Baluchistán, impulsada por cambios climáticos sutiles pero inexorables, transformó valles fértiles en extensiones áridas que desafiaban la resiliencia agrícola de sus moradores. Tú, oyente introspectivo, imagina cómo estas almas, forjadas en siglos de abundancia pausada, enfrentaron sequías que erosionaban no solo la tierra, sino el tejido mismo de su existencia colectiva y espiritual. La migración hacia Nausharo, un poblado fortificado a solo 5 millas de distancia, marcó el éxodo gradual de los mergaríes, atraídos por promesas de seguridad y ríos más estables en el umbral del Valle del Indo en pleno apogeo. Este traslado no fue cataclismo repentino, sino flujo sereno de comunidades que buscaban horizontes renovados, llevando consigo semillas de su sabiduría material y rituales ancestrales. Nosotros, testigos de su partida, reflexionamos sobre cómo el destino inminente de la aridez los impulsó a tejer su legado en nuevos tapices, preservando ecos de cerámica y gemas en tierras vecinas. Tumbas del cementerio Sibri, a 8 kilómetros del sitio principal, custodian los restos finales de esta era, con entierros que fusionan tradiciones mergaríes con influencias indias emergentes, revelando un sincretismo misterioso en el ocaso de su ocupación. Cuerpos adornados con cuentas de lapislázuli y turquesas, acompañados por ofrendas de vasijas well-made, hablaban de continuidad espiritual ante la disolución física de su mundo. Prepárate, viajero del mito, para sentir el peso etéreo de estos sepulcros, donde la muerte se convertía en puente sereno hacia legados que trascendían el abandono inevitable. Factores climáticos, como la desertificación gradual que secaba ríos efímeros y agotaba suelos exhaustos, interactuaron con presiones económicas de redes comerciales en expansión hacia Harappa y Mohenjo-Daro, atrayendo a artesanos y agricultores con visiones urbanas fortificadas. La disminución de caza silvestre, evidenciada en huesos escasos de animales no domesticados, subrayaba una dependencia agrícola que colapsaba bajo sequías prolongadas, forzando adaptaciones drásticas en el pulso estoico de la comunidad. En esta convergencia de fuerzas, hallamos lecciones profundas sobre la humildad humana ante caprichos naturales que dictan destinos colectivos con calma inexorable. Estructuras del período final, con muros reforzados y graneros reducidos, atestiguaban intentos de preservación ante escasez inminente, pero el éxodo prevaleció, dejando montículos vacíos que el viento Baluchistán reclamaba paulatinamente.
influencias del Valle del Indo, con su cerámica Jakra-Ware emergente, se filtraban en las capas superiores, sugiriendo fusiones culturales antes del silencio total que envolvía a Mehrgar. Tú, que cierras los ojos en esta narración íntima, visualiza el último fuego apagándose en hogares abandonados. Un susurro final de serenidad que se funde con la noche eterna. El legado perdurable de Mehrgar reside en su precedencia milenaria al esplendor indio, demostrando que la revolución neolítica surasiana germinó localmente en suelos áridos, desafiando teorías de difusión exclusiva desde Oriente Próximo. Jean-François Jarrige, al concluir excavaciones en el año 2000, legó al mundo vislumbres de autonomía cultural que reescriben mapas de la prehistoria con profundidad reflexiva y asombro sereno. Nosotros, guardianes modernos de estas ruinas, honramos cómo sus innovaciones en agricultura, dental y comercio susurran verdades universales sobre la capacidad humana para florecer y desvanecerse. Artefactos como figurillas femeninas evolucionadas y sellos geométricos perduran en museos, evocando cultos a la fertilidad que posiblemente migraron con sus portadores hacia valles indios, tejiendo hilos invisibles en el tapiz civilizatorio del subcontinente. La ausencia de violencia evidente en el abandono, sin evidencias de invasiones destructivas, pinta un declive pacífico impulsado por adaptación sabia, un testamento estoico a la aceptación del cambio inevitable. Imagina, querido oyente, cómo estas comunidades, cargando herramientas de cobre y semillas selectas, partieron bajo cielos estrellados, llevando su alma colectiva hacia destinos renovados. Hoy, los montículos de Mehrgar enfrentan amenazas modernas como disputas tribales y saqueos, recordándonos la fragilidad persistente de legados antiguos en paisajes volátiles, desde cohetes en el 2002 hasta confiscaciones en Roma en el 2014. Sin embargo, su inscripción tentativa en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO preserva esperanzas de protección, invitando a generaciones futuras a desentrañar enigmas que aún palpitan en el desierto. En esta vulnerabilidad compartida, encontramos espejo de nuestra propia efemeridad, urgiéndonos a cultivar serenidad ante lo transitorio. Curiosidades finales iluminan misterios sin resolver, como cráneos modelados con yeso que evocan prácticas levantinas fusionadas localmente, sugiriendo contactos sutiles a través del paso de Volán mucho antes del comercio formal. La domesticación precoz de algodón silvestre apunta a textiles perdidos que vistieron cuerpos en rituales olvidados, mientras brocas dentales de piedra pulida desafían cronologías de conocimiento médico con precisión asombrosa. Tú, viajero reflexivo, integra estas maravillas a tu contemplación nocturna, dejando que su enigma te arrulle hacia sueños poblados de gemas azules y barro eterno. El abandono de Mehrgar no fue fin, sino metamorfosis serena hacia el Valle del Indo, donde sus descendientes erigieron ciudades que eclipsaron su humildad, pero heredaron su esencia innovadora y resiliente. Este puente neolítico, ignorado por milenios hasta las excavaciones de los 70, redefine narrativas de origen civilizatorio con profundidad existencial que toca el alma del explorador moderno. Nosotros concluimos este viaje ponderando cómo su silencio eterno invita a la calma estoica, recordándonos que toda grandeza humana danza en el filo entre auge y disolución. Mientras el velo de la noche se cierra sobre estas ruinas olvidadas, contempla el legado perdurable de 9000 años que precede imperios y filosofías, susurrando que la verdadera sabiduría reside en aceptar el flujo misterioso del tiempo con serenidad inquebrantable.
Cierra tus ojos ahora, oyente fiel, y permite que los ecos de Mergar te envuelvan en un manto protector de verdades ancestrales y calma profunda. Duerme con la certeza de que estos viajeros del pasado velan por tu descanso, tejiendo su historia eterna en los hilos de tus sueños reparadores.